Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Amén. Ayer estábamos en el Congreso ya Nacional de Hombres y fue muy bueno, muy poderoso. Estamos seguros que el Señor está preparando algo para los hombres. Sin embargo, todavía entendemos que algunos todavía tenemos que despertar en esto. Yo creo y estoy seguro que podemos hacer algo más. Yo sé que podemos hacer algo más. Y esto no se trata de que nuestra referencia sea un templo lleno, un lugar lleno, sino hay que ver la semilla que estamos plantando, la semilla que estamos dando. Ahí me ecualizas nada más, porfa, eso. La semilla que estamos plantando en el corazón de los hombres. Yo le aseguro a usted que los hombres, a través de estos 3 años que se ha venido trabajando intensamente en ellos, yo le aseguro que algo está pasando en el corazón de los hombres. Algo Dios está haciendo. Y uno lo puede ver cuando uno va a estos eventos, porque uno mira a los hombres y uno ve el hambre que se ha despertado en muchos de ellos. Gente que viene desde Guanacaste. Ayer fue toda una odisea porque cerraron Surquí. Y hermanos, en otros tiempos hubiéramos dicho: no vamos, porque no vamos a ponernos a hacer ese viaje tan cansado y tan largo. Pero para que un grupo de hombres haga un viaje tan largo, tan cansado, tantas horas, más las horas que va a estar en el lugar, y esté allí dispuesto, eso solo puede decir que algo se ha despertado en los hombres y que Limón es una referencia. Ayer había, casi que se puede decir que la mitad de gente que había en ese auditorio, una gran parte era de Limón y la otra parte era de las otras provincias. Usted sabía que hay una estadística actual que dice que Limón está en el primer lugar de gente creyente. O sea, que en Limón hay más cristianos en todo el país que todas las demás provincias comparadas. Limón es la provincia que tiene más creyentes en este momento. O sea, se puede decir que es como la más evangelizada, la más predicada, la que Dios está llenando más, quizás. Pero usted no se alegra por eso. Yo cuando escuché esas estadísticas en esta semana que estaba en un retiro en San José, un profeta daba estas estadísticas y decía que San José es la segunda y que Cartago es la que tiene menos porcentaje de cristianos. Y yo escuchaba esas estadísticas y yo decía dentro de mí, y a veces en voz alta para que me escucharan otros: y eso es culpa de nosotros. Yo decía: y eso es culpa de nosotros. Cuando decían Limón es la provincia que tiene más cristianos, yo decía: eso es culpa de nosotros. Yo no sé quién hace esas estadísticas, pero yo sí sé quién está tocando la tierra. Yo sí sé quién está ganando las almas aquí. Yo sí sé quién está tocando las comunidades. Y no crean, no solo nosotros, no se confunda. Que Limón esté pasando por esto no significa que nuestra iglesia tenga que estar a reventar de miles de personas. Significa que una ciudad está siendo tocada por Dios. Y a veces eso es lo que tenemos que ver más allá. Pero yo sí sé que hay promesas de Dios, de que Dios nos va a dar como iglesia un diezmo de esta ciudad. Y yo sé que yo no moriré sin ver eso. Pero creo que lo primero que Dios está haciendo a través de nosotros es tocando la ciudad. Y lo estamos haciendo a través de esto. Entonces yo levantaba la mano y decía: eso es culpa de nosotros. Somos responsables. Me declaro culpable de que Limón tenga tantos cristianos. Me declaro culpable de que sea la provincia donde el evangelio está tocando más. Así que pueden decir que somos la menospreciada, pueden decir que somos la provincia pobre, pueden decir que el nivel de delincuencia está muy elevado, pueden decir lo que quieran, pero también tienen que decir que es la provincia en la que el evangelio ha llegado a tocar más cantidad de gente, y es la provincia del Señor. Es la provincia del Señor. Amén. Entonces,
Pero si esa estadística para nosotros fuera suficiente, nos vamos a acomodar y a pensar que ya no hay que hacer nada, que esto es suficiente. Nunca será suficiente, nunca. La tierra tiene que ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, y la gente en la que Dios está descansando esa responsabilidad. La profeta ha venido enseñándonos que tenemos que confiar en Dios, pero usted sabe que Dios le está confiando esta misión a nosotros. Dios está confiando en la iglesia, que la iglesia gane al mundo, que la iglesia gane las almas, que la iglesia transforme las comunidades, las ciudades. Amén. Entonces, si Dios confía en nosotros, no lo podemos defraudar. Como iglesia tenemos que dar la milla extra, tenemos que hacer más, tenemos que seguir lanzando las redes y atrayendo todo tipo de peces tenemos que traer. Amén. Ese no es mi mensaje de hoy, pero quería compartirle eso mientras usted buscaba el texto bíblico y decirle que estos son tiempos de activación. Dios está trayendo una activación a nuestra vida, pero ¿para qué? Es para esto mismo, para que cumplamos la tarea, para que hagamos la misión. Hay gente que quiere que Dios le ayude, hay gente que quiere que Dios la toque, y yo le digo algo: si tan solo se dedicaran a hacer algo que Dios esté interesado que hagan, Dios movería su mano y le solucionaría sus problemas, quizás en un santiamén. Porque a veces nuestro milagro y nuestra respuesta está allí, enfrente de nosotros, en un alma que hay que predicarle, en una persona que hay que salvar, en alguien por quien hay que orar, y no dejar pasar esas oportunidades. Porque usted no sabe si cuando usted ora por esa persona, Dios da una orden, como con el profeta Elías, que le dio a esa mujer, le dijo: dame de comer a mí primero. Esa mujer encontró una oportunidad, la tomó, y el profeta dijo: porque Dios ha dado orden de bendecirte. Dios puede soltar una orden de bendecir tu vida, de levantarte, de sacarte de donde estás, si tú te mueves a hacer algo que Él está esperando que tú hagas. Amén. Entonces, por eso estamos en tiempos de activación y usted tiene que activarse. Amén. Quiero continuar con esto de las fuentes de activación. ¿Cuántas hemos visto ya? 3. Y yo sé, pero quiero ver si usted sabe, porque quiero ver si usted de verdad está tomando los mensajes. Y lo más importante, no venga a escucharme a mí nada más. Abrace la palabra, tome la palabra, active la palabra. Amén. Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó. ¿Qué hizo? Y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Qué rico, ¿verdad? Y volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Leyendo este pasaje, ¿qué viene a su espíritu? ¿Cuál será la cuarta fuente de activación de la vida espiritual? ¿Cuál será la cuarta fuente que
que Dios tiene establecida para activarnos en sus promesas, activarnos en su poder, activarnos en el ministerio, activarnos en la vida cristiana. ¿Cuál será esa cuarta fuente que Dios puede usar o que usa siempre para activarnos? ¿Con qué te puede activar el Señor esta mañana? A ver, el toque de Dios. Dice, por lo que leímos, y lo hice recalcar 2 veces, que el ángel tocó a Elías. Tocó a Elías. Y ese toque que le hizo, le dio una orden, le dijo: levántate y come. Luego dice que volvió por segunda vez. Dice que Elías se levantó, comió y se volvió a dormir. Qué rico, ¿verdad? Comerse un rice and bean ahorita y volverse a acostar y a dormir. Y entonces Elías se levanta, come, se vuelve a acostar a dormir. Y viene por segunda vez el ángel. ¿Y qué hace el ángel? Lo toca otra vez. Y en lo que lo toca, le dice: ya ahora sí, levántate, ¿verdad? Otra vez, comas esto porque váyase a donde tiene que ir. Y entonces dice que el profeta Elías, antes de eso, era un hombre que estaba en una depresión profunda. Él estaba desanimado. Cuando yo sé que él está en una depresión profunda, porque él dice: ya, Jehová, mátame de una vez por todas, quiero morirme. Cuando una persona se quiere morir, cuando una persona desea que Dios termine con su vida, es porque está en una depresión tremenda. Está hermano, que se quiere morir, no quiere vivir. Lo segundo que me lo hace ver es que dice que él estaba debajo de un árbol de enebro. O sea, no estaba haciendo nada, y dice que se dormía. Se acostaba debajo del árbol y se dormía. Cuando una persona está depresiva, pasa durmiendo todo el día. No quiere salir del cuarto, solo quiere estar ahí. Y lo otro es que no come. Pero el ángel toca a Elías y le da la primera orden: es come. Le dio de comer. Pero ¿cómo? Si una persona depresiva no come. Una persona que está queriendo morirse no tiene hambre. ¿Por qué Elías comió? ¿Qué hizo que Elías se activara? Porque Elías estaba desenchufado. Elías estaba sin fuerzas. Elías se quería morir. Pero hubo algo que activó a Elías y lo hizo querer comer de nuevo. ¿Qué fue? El toque del ángel. Pocas veces usted va a leer en la Biblia que un ángel tocó a alguien. Porque el hecho de que Elías fuera tocado por el ángel era porque Dios personalmente estaba tocando a Elías. Y lo estaba tocando de una manera como actívate. Y me gusta porque en la segunda vez dice que lo toca y le dice: despiértate, levántate. Elías no comió porque su depresión no lo hubiera dejado comer. Elías comió porque hubo un toque de Dios que lo activó. Elías durmió, y la segunda vez, y la vez que durmió después de comer, durmió porque esta vez esta comida trajo algo en su vida diferente. Pero cuando se levanta y sale de ahí después de comer y que el ángel lo vuelve a tocar, Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb. Elías no caminó 40 días por la comida. Elías caminó 40 días por el toque de Dios. El toque de Dios le dio la activación a Elías para tener la fuerza y volver a despertarse, volver a levantarse otra vez. Elías, hermano, estamos hablando del hombre que salió corriendo a la par del carro de Acab y corrió más rápido que él. Quiere decir que Elías sabía lo que era que el poder de Dios activara algo en su vida. Estamos hablando del hombre que oró y vio fuego descender del cielo. El hombre que venía de matar en una sola sentada, hermano, a 500 profetas. Estamos hablando de un hombre que sabía lo que era esto de la activación, y Dios lo activó. Y entonces Elías se levanta de ahí, pero esa activación le duró para llegar hasta allá a la cueva, ¿verdad? Y es otra historia en la cueva.
porque ya él tenía que entrar en ese otro nivel. Sin embargo, a pesar de que pensemos que la cueva era un lugar de oscuridad, la cueva no tenía que ver con depresión ya, porque Dios ya había tocado a Elías ahí y lo había mandado al monte. Y es en el monte donde ahí en la cueva él recibe todo lo que ahora Dios le dice: bueno, vaya, únjame al que sigue en su lugar de profeta, y ungirás a estos reyes. Y recibe las últimas directrices proféticas de Dios. Y en ese momento Elías, en esa cueva, siempre hemos creído que él está ahí perturbado, desanimado. No, en ese lugar él está escuchando la voz de Dios. Él está viendo manifestaciones de Dios alrededor de él. Él estaba ahí solo para llegar al momento donde él escuchara la última orden de Dios. La cueva no es un lugar para esconderse, era un lugar para estar con Dios. Era un lugar para encontrarse cara a cara con Dios y escuchar su última directriz. Entonces, cuando entendemos esto, que no es la comida, que no es la bebida, que es el toque de Dios a través del ángel, entonces podemos entender eso, hermano, que un toque de Dios es una fuente de activación poderosa. Ahora entienda que vimos el viernes el tema de la imposición de las manos. Imponer las manos y tocar a alguien de parte de Dios no es lo mismo. Imponer las manos, ya usted vio el viernes, que tiene que ver con venir e impartir algo que nosotros tenemos y que somos dirigidos por Dios para entregarle a alguien. Entonces esa imposición es poner las manos sobre esa persona, dejarlas puestas y transmitirle a esa persona eso que nosotros portamos, o en tal caso como lo hizo Moisés con Josué, el espíritu de él le fue transmitido a él. En la imposición de manos hace transferencia de poder, pero el toque es un toque. Es un toque. Ahí sí calza el que venga alguien y no te pone la mano que te la deja puesta, sino que hace un toque. No sé si lo han visto que ha pasado. Y pasa un hombre y te pone la mano y se hace un toque así, y usted siente como si una corriente eléctrica le corrió por todo el cuerpo, y usted tiembla y grita y llora, y es un toque nada más. Lo tocó y bastó para que algo pasara. Asimismo Dios, a través de toques de alguien que está cargando una unción, de alguien que está siendo dirigido por Dios a tocar a alguien, ese toque nada más puede traer una activación en la vida de alguien que esté necesitando ese poder, ese fuego. ¿Está aquí? Entonces el toque de Dios es una activación poderosa. Te puede sacar de cualquier condición espiritual, porque hoy igual todo puede estar como con Elías debajo del enebro, acabado, mal, y ese toque de Dios puede traer la solución, puede traer la activación y la solución y la respuesta que estamos necesitando. Nos mueve en la gloria. Un toque de Dios nos traslada de una dimensión del mal, de tristeza, de pobreza, de aflicción, y nos puede meter en una dimensión de gloria. Un toque de Dios. Un solo toque de Dios. Tocar no es lo mismo que imponer las manos, ¿verdad? Entonces en Jeremías 1:9 vemos que hay un tipo de toque de Dios. En Jeremías 1:9 hay un tipo de toque de Dios, que es cuando Él toca personalmente. No usa un intermediario, sino que Él personalmente toca. Jeremías 1:9, sí. Dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Ahí está Jeremías. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. No puedo decirles que Jeremías vio a Dios, pero sí puedo decirles que vio su mano. Porque él dice, esta mano que está enfrente de mi boca, esta mano que está tocando mi boca, no es la mano de ningún hombre. Yo estoy solo aquí. Esta es la mano de Dios. Él sintió una mano que lo tocó, y entonces por eso el texto dice: y extendió Jehová su mano y tocó
mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Un toque de Dios y las palabras de Dios se pueden activar en tu boca. Un toque personal de Dios. Él no tuvo un intermediario, no vino un pastor, no vino un profeta, no vino un siervo de Dios, no vino nada, no hubo una cosa en el lugar. Solo él con Dios, en un momento de intimidad, en un momento donde Dios estaba tratando con él, lo tocó sus labios, y en ese momento él dijo: la mano de Dios ha tocado mis labios y ha puesto sus palabras en mi boca. Yo no sé, hermano, si usted está entendiendo esto, pero es poderoso. Pregunto: ¿cuántas veces tú has podido sentir que alguien te toca y no hay nadie? Vaya, yo he podido estar orando a solas y he podido sentir que alguien me pone las manos en los hombros. Yo he podido sentir, testificar que yo he podido sentir también el fuego en mis labios, como si pusieran de verdad algo caliente en ellos cuando he estado orando a solas. Puedo decirle que yo tuve una experiencia tan sobrenatural hace muchos años atrás, en mi búsqueda porque profundizar tanto en la persona del Espíritu Santo. Yo me encerraba en el cuarto varias horas y le decía al Espíritu Santo: yo quiero algo más. Y por momentos le decía: yo quiero experimentar eso que yo he escuchado que dicen, que tú entras a un cuarto y tú estás ahí. Y yo quiero ver algo, Esas oraciones locas que uno se pone a hacer a solas, provocando a Dios a hacer algo más. Y yo estaba ahí tirado, acostado, así postrado, boca abajo, con mi cara en el suelo. Y yo decía: yo quiero verte, yo quiero que vengas, yo quiero que me hables, yo quiero sentir que estás aquí. Y cuando estaba en eso ahí, se vino una presencia de Dios tan fuerte, como si algo me presionaba contra el piso. Sentía como una presión en mi cuerpo contra el piso, y era una presencia de Dios tan fuerte en el lugar. Y entonces sentí literalmente que había alguien parado enfrente de mí. Ahí yo estaba en el suelo y yo sentí como, porque usted puede sentir cuando hay alguien cerca suyo. Usted cierra los ojos y usted puede sentir que hay alguien ahí. Usted escucha cosas, percibe cosas, y yo sentí que había alguien parado enfrente mío. Y yo podía sentir como que si algo me decía: levanta la cabeza y mira. Pero hermano, sinceramente, yo no sé por qué uno se pone a hacer oraciones así si después no aguanta. No tuve el valor para levantar la cabeza. Me dio miedo, me entró un temor tan fuerte en ese momento. Yo creo que eso fue lo que invadió la habitación, un temor de Dios, que yo sentía que si yo levantaba la cabeza y yo veía lo que estaba enfrente de mí, me iba a morir. Yo sentí ese temor así de que si veo, me muero. Así era como decir esto: si yo veo esto, me muero. Y recordé a Isaías después que dijo: ay de mí que soy muerto, porque aun siendo mis labios inmundos y siendo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de Gloria. Yo no pude ver, sinceramente, perdón si los defraudo. No pude ver, he visto al Señor, sí, pero no así ahí. Ese día no, pero sí sentí que Él estaba ahí y escuché su voz, me habló. Pero no le voy a decir lo que me dijo porque no es parte del mensaje. Pero sí me habló y yo pude sentir, y yo dije: no importa si no veo, no importa si no veo. Yo estaba así: me basta con saber que estás aquí. Porque también a veces, en esto de que tú vas conociendo al Señor en la intimidad, es como conocer a la esposa o a los hijos. Usted va entendiendo qué le agrada a Él y qué no le agrada a Él. Y a veces uno quiere cruzar ciertas líneas en las que tiene que devolverse, porque dice: uy, yo no puedo tentar a Dios. Y puede ser que Él va a hacer algo porque yo lo estoy tentando, como le pasó a muchos hombres en la Biblia. Tentaron a Dios y luego. Pero también sé como Él, como aquel centurión: no es necesario que vayas a mi casa, solo envía la palabra. A Él le gusta escuchar esas cosas, porque es cuando entonces Él dice: no he visto más grande fe que esta. Y yo le dije: yo sé que yo estoy orando así, pero tranquilo. Y la verdad, yo solo saber que estás aquí, puedo sentir que estás aquí.
Porque no era siento su presencia, sé que está aquí. Ahí era sé que estás en este lugar. Si usted me quiere creer, me cree. Si no me quiere creer, es su problema. Yo sé lo que yo vi. Pero me impacta este toque de Dios a Jeremías. ¿Sabe por qué yo estoy predicando estas cosas? Bueno, porque el Señor me dijo que venía un tiempo de activación, pero yo no sabía que yo iba a predicar de esto cuando Él me dijo eso. Yo le estaba preguntando a Él, bueno, ¿y cómo nos vas a activar? Y Él me ha ido dando cada cosa de estas. Y cuando yo me siento a analizar estas cosas que nos hemos estado hablando, es como ver cosas que la iglesia ha ido dejando. Son cosas que hemos ido dejando. Antes, se lo recapitulo, antes una palabra era suficiente para activarnos en una manera. Dios venía y nos hablaba algo y nosotros ya corríamos y pum, de una vez. Últimamente después ya no. Una oración, corríamos a alguien que pudiera orar por nosotros y sabíamos, yo sé que si ese hombre ora por mí, algo va a pasar en mi vida. Veíamos un ministerio impresionante y decíamos, yo quiero que ese hombre ore por mí o esa mujer ore por mí, porque si oran por mí van a activar eso en mí. Yo no sé, tal vez no era así, pero Dios veía la fe de uno en decir eso. Y no lo activaba por la persona, lo activaba porque uno deseaba tener ese nivel. Y Dios decía, ¿tú quieres eso? Entonces yo te lo voy a dar. Sigue pensando que fue porque Él oró, pero es que yo vi tu fe, yo vi tu corazón, yo te lo di antes de que llegaras a donde ese hombre. Pero es que tú creíste que una oración podía activarte. Luego viene el tema de la imposición de manos. ¿Cuántas veces nos han puesto las manos y nosotros antes alguien nos ponía la mano y podíamos sentir fuego, podíamos sentir la presencia? Es más, hermano, allá íbamos a dar, ¡boom!, volábamos por la imposición de las manos de alguien que desatara algo sobre nosotros. Yo recuerdo la primera vez que un hombre de Dios me impuso las manos. Fui a una iglesia que estaban cambiando el pastor y escuché historias de ese pastor que era muy bueno, que esto, que lo otro, pero que se lo iban a llevar a otro lugar. Y yo solo fui a acompañar a los hermanos de nuestra iglesia, que fuimos a despedir a ese pastor y que hicieron un culto unido y todo eso. Y yo pasé al frente en el momento que estaban ministrando, hicieron el llamado, el pastor predicó y yo pasé al frente y el hombre se vino donde mí y me puso las manos. Me puso las manos y lo que dijo fue, me voy a ir de esta ciudad, pero pensaba en quién iba a depositar esto que Dios ha puesto en mí. Y me puso las manos y dijo, te vi. Y empezó a orar, dijo, Señor, que la unción y todo lo que tú has puesto en mí en este lugar y que yo he usado y que tal vez no lo hice bien o lo hice mal, decía, pero como sea que Él pueda recibir esta unción que tú me diste. Y de ahí en adelante yo empecé a predicar la palabra sin saber que algo se activó en mí. La gente que habla de ese pastor que ya no está aquí, dicen que era un gran predicador, un hombre con una unción muy especial. Y creo que fue la unción con la que inicié. Y luego Dios te va mudando esas cosas y Dios te va haciendo crecer y te va haciendo llegar y escalar otras cosas. Y luego te da tu propia unción. Luego te da tu propio carisma, te da tu propio todo, hermano. Porque si tú empiezas con lo que el depósito que alguien puso en ti, pero conforme tú te metes y tú estás allí y tú buscas, Dios dice, ya estás listo para lo tuyo. Ya sabes qué hacer con lo que te voy a dar. Y pum, te da algo propio. Entonces, ese toque de Dios, bueno, posición de manos, y ahora el toque de Dios me habla de cosas que en un tiempo nosotros podíamos percibir, podíamos sentir, podíamos anhelar y podíamos buscar y nos activaban. El toque de Dios a través de algo y una palabra. Miren, nosotros en aquellos años éramos tan locos que estábamos en la casa pastoral, ahí en la iglesia central en aquellos años, en la casa pastoral a la par de la iglesita pequeña que no era como es ahora. Había una iglesita pequeña, la antigua iglesia Asamblea de Dios, la primera, y estaba una casa de madera pastoral que siempre estuvo allí. Y nosotros nos metíamos ahí en las tardes a tomar café con el muchacho que cuidaba la iglesia, y era el que abría y cerraba toda la cosa.
Y nosotros poníamos una grabadora que el hermano tenía con un cassette de Marco Barrientos, aquel cassette que cantaba aquellas chunes de Nadie como tú y aquellas canciones de que el hombre empezaba a fluir en cántico nuevo, hermano. Y nosotros, después de tomar café con pan, empezábamos a hablar de la presencia de Dios y de cosas de Dios en esa mesa. Y cuando nos dábamos cuenta, habíamos puesto el play al cassette y empezaba aquel hombre a cantar, y aquella gordita en inglés cantando, ni entendía lo que decía, pero uno sentía la unción de esa mujer cantando. Y entonces y sentía aquella unción. Cuando nos dábamos cuenta, el otro estaba ya tirado en la cocina, el otro estaba debajo de la mesa, yo estaba tirado así en la mesa llorando. La presencia de Dios nos visitaba, caía en ese café, en esa mesa. Y ahí salíamos activados. Nos íbamos para la calle a evangelizar, a agarrar a alguien, a echar fuera demonios en alguna casa, a sanar enfermos, algo hacíamos. Pero ese toque de Dios en esos momentos. Me acuerdo una vez, empezando Tiempo de Milagros, estaba Jefferson trabajando y Sergio en ese tiempo, y nos metimos en la casa donde yo estaba en Siglo en aquellos años, y nos pusimos a ver un congreso, CAP, creo que era CAP. En aquellos años el CAP para nosotros era la bomba, ¿verdad? Guillermo Maldonado y el CAP, y el internet no estaba tan evolucionado como ahora, ¿eh? Que uno en el teléfono, no, allá era en una computadora y tratado de conectarnos ahí en un tema ahí en la laptop ahí en la casa, y escuchando las plenarias, tratando de agarrar algo, y ahí, hermano, ahí era como si nosotros estábamos en el CAP. Ahí caíamos al suelo, ¿se acuerda, Sergio? Recibíamos palabras, recibíamos impartición, escuchábamos a estos predicadores, pero luego cuando nos dábamos cuenta, ya Sergio me estaba hablando a mí algo que él estaba recibiendo, yo le estaba diciendo lo que yo estaba viendo, Jefferson por allá estaba ministrado también, recibiendo cosas. Luego terminábamos hablando ya no lo que estaba hablando Cap, sino lo que el Espíritu nos estaba dando, porque eso es activación. Venía un toque de Dios a través de la pantalla de la computadora. Venía un toque de Dios, pero es que esto es porque lo buscábamos. Buscábamos, los toques de Dios vienen porque los buscamos. Bueno, a veces no, a veces nos impactan de frente. Tú no lo estás buscando y ¡pum!, te toca. Pero tal vez no lo estoy buscando y me toca, pero quizás es que no lo estaba buscando allí, pero hice antes algo que provocó que eso pasara. Por eso es que, perdónenme, pero yo soy como soy, porque yo provengo de una generación que no perdía el tiempo. Yo provengo de una gente, de una raza distinta, que nos metíamos a las 4 de la mañana en el templo con otros jóvenes a pedir que el Espíritu Santo nos llenara. Nosotros hacíamos cosas para que nuestra iglesia, la iglesia donde estábamos en ese momento, era la iglesia que queríamos ver crecer, era la iglesia que queríamos ver llena. Entonces nos íbamos a buscar las almas, nos íbamos a predicar a la calle, nos íbamos a orar por los enfermos, y les decíamos, vamos a la iglesia, es esta que está aquí donde yo estoy, así. Y la gente llegaba, el domingo llegaba, y uno se alegraba de ver los que uno invitó, los que uno oró en la calle y le dijo que vinieran, y vinieron. Y aquellos días aquella iglesia empezó a recibir gente. Antes de que yo llegara, había un grupo de jóvenes que se despertó. Se despertaron los jóvenes así, se activaron un día así de la nada, y formaron entre ellos un grupo de evangelismo tremendo, que salían a las calles. No habían dramas, no había música, no habían bailes. Esta gente era con la Biblia, estos jóvenes. De ahí salió Jonathan Madrid, estaban en aquellos días Reinaldo, Seidi. Bueno, había una cantidad de jóvenes que ya hoy son gente grande y ahí está en alguna iglesia, pero esta gente formó un grupo de jóvenes y le puso Roca Fuerte. Roca Fuerte le llamaron. Esa gente se paraba en las esquinas, le hablaban a los metaleros, le hablaban a los skates, le hablaban a toda la gente que se encontraba en la calle, le hablaban a los jóvenes. Cuando venían a los cultos de jóvenes, se traían a toda esa gente. Hermanos, yo no les estoy contando cosas que no fueron reales. De ahí vengo yo. Yo vi a esa gente predicando en la esquina por mi casa, ahí donde hicimos lo de la llave, ahí en Pacuare. Ahí en esa esquina ellos estaban parados una noche hablándole a unos satanistas que estaban allí.
y estaban predicándoles y yo escuchando. ¿Qué iba a decir que años después yo iba a ser el pastor de ellos, de jóvenes? Ni siquiera se dieron cuenta porque ese día no me ganaron para el Señor. Pero Dios me tenía en sus planes. ¿Sabe qué pasó? En esos tiempos sí se veía eso. Ahora yo no sé, aquí no hay de eso y yo no sé por qué no se levanta. Pero en esos tiempos se levantó gente tradicionalista, gente religiosa. Apagó Rocafuerte, los apagó. Yo no sé por qué, pero los apagaron. Los apagaron, los bajaron. Y no, que nombre Rocafuerte, ni que nada, pare eso y no haga eso y dejen de andar ahí. Yo no sé, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué pararon eso? Si estaban ganando almas, si estaban salvando a muchos jóvenes, estaban incursionando un avivamiento en esos días y no lo entendieron. Hoy uno quisiera que esos tiempos volvieran en algunos de los que uno ve hoy, que despertaran, que un toque de Dios viniera sobre sus vidas. Ayer veía un estado de alguien que puso a Jonathan hablando en el culto de jóvenes. Lo picó algo y se metió en hablar a ellos, porque no creo que estuvieran en los planes del culto de jóvenes, Jonathan. Pero yo lo vi en el video. Yo venía ahí de Turrialba y yo venía ahí viendo cosas y vi, ay, ¿qué le pasó a Jonathan? Empezó a hablarle a los jóvenes como una exhortación, como hablándoles y diciéndoles. Digo yo, no sé lo que estará pasando en el lugar, no sé cómo estaban todos los demás, pero solo el hecho de que él se despertara a hablar como habló, que aquí no habla nunca. Bueno, no habla así, pero sí se queja de otras cosas. Pero es otra historia, pero la forma que se activó. Y él les decía, actívense, le decía a los jóvenes, actívense, ya es hora de activarse. Y yo decía, mire, el que se activó le está hablando a otros de activarse. Entonces, ¿pero qué le pasó? Digo, ahí lo tocó Dios. Un toque de Dios nos va a activar. Un toque de Dios. ¿En qué momento? En cualquier momento. A Jeremías le pasó ahí, en su casa, ahí tranquilo. Lo tocó Dios. Tocó sus labios. Le dijo que iba a ser profeta, le encomendó una misión. Le dijo, mira que te he puesto sobre este día, sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mire lo que provocó un toque de Dios, un profeta de los más grandes y reconocidos en todo Israel. Solo porque Dios lo tocó. Solo porque Dios te toca puede provocar una revolución en tu vida, puede provocar que tu familia sea salva, que tu familia sea convertida al Señor, puede provocar que una ciudad sea transformada. Solo porque Dios lo tocó. Yo recuerdo aquel coro antiguo que Catherine Kuhlman le gustaba mucho cantar. Decía, me ha tocado. Sí, me ha tocado y ahora sé. No traten de tocarla porque es mentira, no le llega. Que el Salvador sana, salva, viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. Yo no sé coros, pero ese me lo sé así, porque ese me ha tocado es en la oración de una persona que reconoce que Dios lo tocó. Yo estoy aquí y puedo testificar tantos años después de mi conversión que estoy aquí en pie porque Dios me tocó. Vamos, hagamos a un lado todas las otras cosas que trae el Evangelio, nuestro caminar cristiano, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos hicieron, lo que no nos hicieron, las ofensas, las no ofensas, las felicitaciones. Hagamos a un lado por un momento todo eso y solo enfoquémonos en este pequeño y grande detalle. Un día, en un lugar, en un momento, cuando nadie lo esperaba, cuando no lo sabía, Dios me tocó. Entre miles de personas y millones que hay en el mundo, donde yo estaba, en lo que estaba, cómo estaba, Dios me tocó.
Y a ustedes que nacieron en cuna de oro del Evangelio, mis hijos y ustedes, los que nacieron en el Evangelio, que sus papás son cristianos y ustedes son cristianos porque son cristianos, a ustedes los tocó en el vientre, porque ustedes no son cristianos porque los convenció afuera. Ustedes venían con el ADN de Él ya, porque Él tocó a sus padres, y ese toque fue tan fuerte que te tocó a ti antes de nacer, y te trajo a este mundo a nacer en un hogar lleno de Dios, lleno de luz, lleno de esperanza, a no vivir las cosas que muchos vivieron. Naciste en esa casa, en esa cuna evangélica que le llaman algunos, naciste allí. Y eso es impresionante, porque tu toque vino desde mucho tiempo atrás. Tu toque vino a la simiente de tus padres, al óvulo de tu madre. Vino allí, lo fecundó y dijo: esto me pertenece a mí desde antes de nacer, esto es mío. Así que no me digas que tú tampoco eres tocado, hijo. Ustedes fueron tocados desde allá adentro, y otros somos tocados aquí afuera. Pero ese toque de Dios es inevitable. Cuando Dios nos toca, nos marca. Cuando Dios nos toca, todo deja de tener sentido a nuestro alrededor y muchas cosas cambian. Otro ejemplo fue Pedro cuando estaba en la cárcel. En Hechos capítulo 12, 7 dice que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Yo le oro al Espíritu Santo que te toque esta mañana, que te toque en el costado, que te toque en la espalda, que te toque en el pecho, que te toque en la frente, que te toque una mano, que sientas que alguien te toca esta mañana y te despierta. Dios tocó a Pedro ahí a través del ángel, y vas a sentir literalmente que te tocan y no hay nadie a tu alrededor. En tu casa, solas, en el baño, mientras duermes, sentirás el toque de una persona y dirás: ¿quién me tocó? No hay nadie. No te asustes, no son espíritus chocarreros. Ángeles están alrededor de nosotros. Todavía Dios puede llamar a un ángel. Yo no estoy hablando de algo del Antiguo Testamento, estoy hablando de algo que pasó después de que Jesús resucitó entre los muertos. Dios mandó un ángel a la cárcel y tocó a Pedro en su costado y le dijo: despiértate. Yo le oro a Dios en esta mañana que envíe ángeles a ustedes, a sus casas, a los que están ahí en las casas oyendo, que les envíe ángeles, que los toquen y los despierten en este tiempo, que les hagan ver, les permitan ver que hay cosas más grandes, que hay cosas más poderosas que estar ahí lamentándose por lo que no han visto, por lo que no han oído, o porque no han visto que se les cumple lo que quieren. Enfóquense en otra cosa, enfóquense en el toque de Dios. Dios me tocó, Dios cambió mi vida, Dios para algo me sacó de donde yo estaba. Yo necesito activarme, y cuando yo me active, algo va a hacer Dios también en mi vida. Apláudale al Señor. En otros casos, la seguridad de saber que el toque de un hombre lleno del Espíritu Santo, un ungido de Dios, puede activar un milagro, una sanidad. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Siempre recuerdo este dicho, porque alguien lo dijo y tal vez en algún momento yo también me lo creí. No me di cuenta que cuando pensé de la misma manera que esa persona, yo estaba apagando algo que Dios había encendido. Y es que nos gusta por tiempos mirar a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios, a los de verdad, y mirarlos y tal vez justificar alguna situación en ellos diciendo: son hombres, son humanos. Cuando tu percepción hacia un hombre de Dios deja de ser espiritual y empiezas a ver su humanidad,
por encima de la unción de Dios sobre él, tú empiezas a perder todo contexto espiritual. Va a llegar el momento donde ya no recibes de él, ya no escuchas de él, y aunque te toque, ya no recibes nada. ¿Fue el hombre que hizo mal? No, fue tu percepción. Porque Dios quiere usar tal vez a ese hombre de Dios, pero ¿qué dice Dios? Él no puede recibir nada de él, porque para él ya lo ve diferente, es familiar. Cuando la familiaridad abraza tu corazón, tu vida hacia el hombre de Dios, cuando tú empiezas a ver y decir que es un hombre, sí, claro, soy un hombre, me equivoco, pero tu percepción no puede perderse de la unción del elegido, del ungido, de cuando alguien escoge a alguien y dice: este es ungido de Dios, este es puesto por Dios en este lugar, este tiene autoridad de Dios, este tiene la presencia de Dios, este tiene la unción de Dios. Y entonces, cuando tú miras eso desde esa perspectiva, Dios puede ver a ese hombre como un instrumento para tocarte a ti. La gracia no la tiene el hombre de Dios, la gracia la tiene Dios, y a través de ese hombre se convierte en un canal para tocarte, un punto de contacto. Pero uno mismo siente la oposición de las personas a veces. Y voy a ponerle la mano a una persona y la persona dice: a mí no me va a votar. ¿Quién te dijo que yo te quería votar? La verdad es que tú te tenías que caer, pero en el momento que pensaste más en eso, perdiste la experiencia. Perdiste la experiencia de sentir el toque de Dios que te tiró al suelo. ¿Sabe? La gente quiere pensar que los hombres o las mujeres de Dios tiramos a la gente al suelo. Quien se cae, quien lo siente tan profundo y se cae, no se cae porque lo tocó un hombre, se cae porque lo tocó Dios. Cuando lo toca un hombre, no se cae. Entonces tú eres quien determina quién te está tocando, sierva. Porque o ves al hombre carnal frente a ti, al humano imperfecto y lleno de cosas, o ves a Dios. Y si ves a Dios en ese momento, cuando ese hombre en el que estás viendo a Dios en ese se te acerca y te toca, tú entiendes: no me tocó el hombre, me tocó Dios. Y eso va a ser inevitable. Tu cuerpo no lo va a resistir, tu mente no lo va a asimilar. Cuando te des cuenta, te levantarás del suelo solamente, porque habrás entendido: esto no es un hombre, me tocó Dios. Pero hemos perdido la percepción de quién nos está tocando. No nos están tocando los hombres, nos está tocando Dios. Pero ¿cómo no me caigo? Porque tú pasaste pensando que quien te iba a poner la mano es el hombre. Inmediatamente que sientas ese toque, y no precisamente de mí, de cualquier hombre o mujer de Dios que se te acerque y tú estés allí, es un momento de Dios específico, un momento de ministración o un momento de oración. Yo he ministrado gente que no sabe nada de Dios, que le he predicado así en el momento y le he dicho algo y le doy un consejo y le digo: me dejas orar por ti, y la persona no sabe nada, pero donde le pongo la mano y empiezo a orar, tengo que agarrarlo y sentarlo porque se va a caer. ¿Cómo se cae alguien que no sabe nada de Dios, que no ha estado en una iglesia evangélica, que nunca ha percibido esto, no lo ha visto en otros, pero solo se fue al piso? ¿Qué le pasó? Lo tocó Dios. Esa persona nunca sintió que había un hombre enfrente. Empezó a sentir que había algo más grande que ese hombre ahí, y la estaba tocando. Bueno, muchos cristianos se volvieron así. Creyeron
que ponérsele duro a un predicador al frente es un reto. A mí no me mueven. Si me va a tirar al piso tiene que ser Dios de verdad, porque no sabe lo que usted está haciendo. Otros dicen: qué vergüenza que lo vean a uno caerse al suelo. Qué vergüenza. Yo no voy a chupar piso, dijo alguien un día. Yo le dije: no sabes lo que estás diciendo. Y son personas que se resisten a ese toque. Yo vi a Claudio Freyson, recién convirtiéndome al Señor, vi a Claudio Freyson en Argentina, en un estadio grande, bajarse de la tarima que estaba en el centro y empezar a caminar enfrente de las graderías, en la cancha, y las graderías llenas. Y él levantó la mano así y les dijo: reciban en el nombre de Jesús el toque de Dios. Y hizo así y empezó a caminar, y eso parecía la ola, pero no era la ola, era la gente cayéndose en las graderías. Y caminó por todo el estadio así, y aquello se veía impresionante, así la gente cayéndose. Ni siquiera los tocó porque no podía llegar a donde ellos estaban, pero extendió la mano y dijo: reciban el toque de Dios. Cuando yo vi eso dije: qué mentira, qué falso. Les pagaron para que se caigan. ¿Sabe hasta cuándo yo dejé de decir eso? Hasta la primera vez que me juntaron del suelo. Sí. ¿Cuántos están aburridos? Gracias. ¿Cuántos están anhelando ahora mismo un toque de Dios? Es que ustedes no me han dejado predicar, me han llevado por otro lado. En otros casos, cuando Jesús caminaba por las calles, Marcos 7:31, dice que vino una gente y pasando la región de Decápolis, dice, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Recuerde que eso no es imposición de manos. Nada más le pidieron que pusiera la mano encima. No le dijeron: ore por él. No le dijeron: ore para que se le quite lo tartamudo, ore porque está mudo. No le dijeron, solo le dijeron: dice ahí, como dice que es sordo y tartamudo, pecadito, todo el paquete. Sordo y tartamudo. Y se lo trajeron y le dijeron: póngale la mano. Póngale la mano, ¿usted sabe? Ahora le traen a la gente y le dice: ore porque tiene cáncer terminal, etapa 4, 5, 6, 7. Y mire que si no es así, que la quimio ya no le hace, y le tiran todo el diagnóstico. Y al Señor nada más le dijeron: póngale la mano. Porque quien entiende el toque de Dios sabe que en un hombre que carga a Dios, en un hombre que carga la unción, en un hombre que carga la presencia de Dios en su vida, no necesito ni siquiera que haga una oración extensa, no necesito que sepa lo que yo tengo siquiera, solo póngame la mano, porque si usted me toca, Dios me va a tocar también. Póngame la mano, póngale la mano, le dijeron a Jesús. Ay, pero era Jesús. Está bien, pero Jesús caminó en el espíritu que nosotros tenemos. Mayores cosas que las que ustedes han visto que yo he hecho, ustedes harán, y las harán en mi nombre. Entonces, si él ponía la mano y alguien se liberaba, yo también voy a poner la mano, porque cuando yo pongo la mano, no la está poniendo Jorge Arrieta de Corales 2, que ahora vive en Santa, casado con Gabriela y teniendo Uriel y Sara como hijos. No, la está poniendo Dios. Lo que pasa es que hay que caminar en un nivel para entender esto, hermano. Yo no sé, en un nivel de fe
que no me voy a poner a cuestionar nada ni a temer nada, sino tengo una revelación de Dios en ese instante, tengo una fe. Esa mujer del flujo dijo: si yo tan solo toco el borde de su manto. Lo hemos oído tantas prédicas, lo hemos leído tantas veces, pero es que no es de leer, no es de ver, no es la película la que nos va a hacer entender o sentir este tipo de fe. Es entender que esa mujer entendía y sabía que no necesitaba una oración, que no necesitaba ni siquiera conocer al hombre, solo sentir por el testimonio que él cargaba, que si tocaba el borde de su manto, ese poder iba a desprenderse para sanarla. Eso es revelación de una fe profunda, de saber que el toque de Dios lo puede todo. Ese otro caso de Jesús cuando lo atrapan, dice que en Lucas 22:50 dice que Pedro hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Le cortó la oreja derecha, dice. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y dice, tocando su oreja le sanó. ¿Sabe? Esto es impactante. No dice que agarró la oreja del suelo y se la puso. Dice, y tocando su oreja le sanó. Si le cortó un pedazo, digamos, usted que quiere dudar, tal vez dudemos un poco. Creo que le cortó este pedazo, porque le cortó la oreja. No dice que se la pió completa. Algunas versiones hacen creer que sí, pero digamos que le cortó un pedazo de oreja así. Él no agarró el pedazo del suelo y se lo volvió a poner. Él dice, y tocando su oreja la sanó. Ayer vi un hombre en el Congreso, atrás. Tenía el pie así, torcido, y caminaba con el pie torcido, pero lo operaron. Él me enseñó los videos y todo, porque yo vi el pie y yo, ay no. Pero cuando yo pasé por donde él estaba, yo lo que pensé fue: Señor, yo solo voy a tocar ese pie. Siento que si yo toco ese pie, tú lo tocas, Señor. Y me le acerqué, claro, él me contó todo su testimonio, me enseñó sus videos, porque yo para pedirle permiso para tocarle el pie, ¿verdad? Pero yo pensé en ese momento: me voy a activar en esto del toque de Dios. Entender que no tengo a veces que hacer una oración complicada, sino creer que Dios está conmigo y que Él ha dado esa gracia para que a través de mí pueda tocar a otros. Y le toqué el pie y le dije que se recupere completamente. Después me contará él si pasó. Voy a terminar. Un toque en la oreja del hombre era suficiente para sanar toda la oreja. Y en Segunda de Reyes 13:21 dice: aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Tocó los huesos de Eliseo. ¿Qué pasó ahí? Ya Eliseo está muerto, son huesos. Pero Dios usó los huesos de Eliseo para tocar al muerto. A veces no es Dios que va a venir a tocarnos. A veces no va a mandar un ángel. A veces nosotros vamos a saber dónde hay un punto de contacto y lo vamos a tocar. Pero no lo vamos a tocar por tocarlo, vamos a tocarlo con fe. Claro, estos hombres, ¿qué fe tuvieron? ¿Qué iban a pensar que cuando tiraran el cuerpo ahí se iba a levantar? Pero Dios lo hizo para glorificarse. No puedo explicar cómo o por qué esto fue, pero sí le puedo decir que si los huesos de Eliseo continuaron ungidos aún después de muerto, cuánto poder tiene Dios para hacer que cosas inanimadas puedan cargar una esencia de Él, que cuando las toquemos, no sé, se me ocurre el saco de un hombre, el pañuelo con el sudor de alguien, como le pasó a Pablo, algo que pertenece a alguien que porta porque la unción se frotó allí.
Yo digo, tú vienes a este altar y lo tocas y todo y te arrodillas ahí, pero ¿qué tanta revelación estás teniendo del lugar que estás tocando, del lugar que están pisando? ¿Qué tanta revelación tienen de un lugar que se estableció para adorar a Dios y que lo único que se hace ahí es eso? ¿Qué tanto estamos entendiendo lo que necesitamos? Y quiero terminar, porque ya le veo con cara de hambre. Es que Dios puede usar un lugar ungido. A veces no entiendo por qué todavía nos cuesta captar. Ya, yo lo entiendo porque es porque usted no ha ido a otros lugares. Pero cuando uno va a algunos lugares, uno se da cuenta que lo que hay en casa es en casa. La presencia que uno percibe aquí, la gloria que a veces uno experimenta, como ahora en la adoración, que sentimos que los cielos se abrieron de esa forma. Sentíamos la presencia de Dios tan fuerte. Eso no, hermanos, eso no lo tienen todos, eso no se ve en todas partes. Hay iglesias que desgraciadamente, no digo esto con orgullo ni con deseo de ofender a nadie, pero iglesias que están apagadas, están muertas. No está la presencia de Dios de esa forma, no hay una experiencia sobrenatural, no hay algo que uno perciba, un temor de Dios en el momento de lo que se está manifestando en el lugar. Y cuando usted encuentra un lugar así, es un lugar ungido por Dios, es un lugar donde Dios ha determinado poner su presencia, su gracia. Yo no sé qué hacemos entonces afuera de ese lugar. Hay que buscar ese lugar, hay que tratar de estar en ese lugar, hay que venir a ese lugar para que Dios haga lo que estamos esperando ver. La unción de Eliseo era hasta los huesos, y por eso cuando tocaron al muerto lo revivieron. Exponerse a un lugar donde hay grandes manifestaciones de la unción, porque está ahí, aunque no esté yo, aunque no esté ella, aunque sea quien se pare aquí, por sí mismo este lugar está impregnado. Usted ya no lo siente, pero cuando los pastores vinieron aquí a hacerlo de service la primera vez, aquí hay la iglesia de la calle está haciendo un trabajo con City Service, que es un programa extranjero que manda comida y manda cosas, y están distribuyéndolo en muchas iglesias, más de 30 iglesias. Pero una vez al mes vienen todos esos pastores aquí, y ellos tienen una reunión y una coordinación y una palabra y unos testimonios y adoran. Y a mí me escribieron la primera semana, me escribieron varios pastores de esos que vinieron aquí ese día. ¿Y sabe qué me dijeron en el mensaje? Hermano, ¿cómo se siente la presencia de Dios en ese lugar? Hermano, yo no creo que la hermana Jessica esté cantando aquí esos días, o Fabián. No creo que tengan una voz tan angelical que estén haciendo que se sienta una gloria y los cielos se abran. No, ellos ponen una canción aquí, una música, y cantan todos. Pero ellos me dicen a mí, lo que me dicen es: desde que uno entra a ese lugar, podemos sentir que hay una presencia de Dios ahí fuerte. ¿Sabe qué es? Si usted no siente eso cuando usted entra aquí, tiene que preocuparse. Porque si gente que no está aquí viene de vez en cuando, una vez al mes, y entra aquí y han agarrado este lugar, como que lo sienten, lo perciben, dice: ay, vamos para allá. Cuando yo voy ahí, siento que algo de verdad se descarga en mí, siento que Dios me toca, siento que Dios me renueva, siento que Dios hace algo. Y sin que estuviéramos nosotros, no estamos nosotros aquí, no es un asunto de hombres. Es el Espíritu Santo que está entre nosotros, está aquí. Esta es su casa, esta es su iglesia, Él la pastorea. Una pareja que antes se congregó con nosotros y ahora son pastores en otro lugar, en otro cantón, me escribieron también y me dijeron: wow, la presencia se siente como cuando estuvimos congregándonos con ustedes. La sentimos igual de intensa como cuando nos congregábamos con ustedes. ¿Quién se está apagando? ¿Dios o nosotros? ¿Quién está haciendo que la lámpara se le extinga la llama? Y ahora sí, ya por último, de verdad, la mujer sirofenicia. Una palabra, una respuesta tuya en un momento divino, un momento de Dios, puede hacer que se active el toque de Dios en ti.
La mujer sirofenicia, su hija estaba endemoniada, estaba enferma, manifestada, no sé. Y ella busca a Jesús y le dice que sane a su hija, que la libere. Y Jesús le dice: no puedo dar el pan de los hijos a los perrillos, porque la mujer era extranjera. Jesús no la estaba despreciando, Jesús estaba poniendo la prueba. Y entonces le dice: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Eso es una palabra como diciendo: yo sé que yo no soy digna de que lo hagas por mí o por mi hija, pero yo creo que si tú quieres lo puedes hacer. Y eso es todo lo que me importa. Una respuesta como esa mujer provocó que Jesús dijo: no he visto una fe igual. Esta mujer merece lo que está pidiendo. Y oró por su hija y la liberó, la sanó, hermanos. Una respuesta suya en un momento de Dios específico puede provocar que Dios lo toque. Si no soy digno, no puedo, no me lo merezco, Dios, pero yo creo que tú lo puedes hacer. Y Dios dice: si tú crees, entonces yo lo hago. Una respuesta de nosotros puede provocar un toque de Dios. ¿Cuántos esta mañana están listos para provocar el toque de Dios? Entonces les invito, hermanos, a venir a este altar esta mañana y cerremos este tiempo en la presencia de Dios, buscando que nos toque. Ese toque divino venga a este lugar diciéndole: Señor, tócame, tócame.